Buenas, mi nombre es Carlos Rodríguez y soy Data Scientist en el equipo de Aura, en Telefónica. En el webinar de hoy, generación de textos mediante técnicas de Deep Learning, vamos a ver de qué manera podemos explotar el procesado del lenguaje natural utilizando redes neuronales con el objetivo de, como hemos dicho, de modelar el lenguaje para generar automáticamente textos. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos a la presentación. Vale. Genial. Vale, pues la presentación consta básicamente de 6 secciones. El webinar consta básicamente de 6 secciones. Una introducción en la cual veremos muy brevemente y muy por encima qué es el procesado del lenguaje, qué tareas hay en este campo, centrándonos en el modelado del lenguaje. El modelado del lenguaje, que es la segunda parte del webinar, ¿no? La introducción, cómo se entrenaría un modelo, qué diferencia hay si entrenamos un modelo de este tipo a nivel de carácter, de palabra, los distintos retos que nos podemos encontrar, ¿vale? Lo vemos con un poquito más de detalle. Como vamos a utilizar técnicas de Deep Learning, pues quizá tenga sentido contar de manera muy breve e introductoria qué es el Deep Learning, ¿no? Entonces, desde una breve introducción de las redes neuronales artificiales a cómo se entrenan, a las redes neuronales que se suelen utilizar en procesado de lenguaje natural, en procesado de textos, que son las redes recurrentes, en concreto las LSTM. Para ilustrar un poco todo esto, no solo desde el punto de vista teórico, hemos preparado un par de casos prácticos, de ejercicios, de mini proyectos, ¿no? De cara a cómo, mediante el modelado del lenguaje, podemos generar textos. Uno sería el teclado predictivo que todos tenemos en el móvil y utilizamos, y otro sería el cómo podemos crear mecanismos, modelos que permiten la escritura automática de poesía, de poemas. Y unas conclusiones, pues, para finalizar, ¿vale? Entonces, de cara a la introducción, el procesado del lenguaje natural básicamente son aquellas técnicas, mecanismos que nos permitan entender y procesar el lenguaje humano. El lenguaje humano en todas sus variantes, independientemente del lenguaje, independientemente del medio en el que sea. Puede ser el audio, puede ser mediante textos, puede ser también el lenguaje de signos. Al final, el procesado del lenguaje es muy importante en prácticamente todos los campos científicos, económicos, sociales, etcétera, ya que es de la manera en la cual nos comunicamos, en la manera en la cual expresamos opiniones, en la cual expresamos sentimientos, en la cual también transferimos información, en la cual enseñamos a otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Unido la importancia del lenguaje como seres humanos, unido a la cantidad de datos disponibles que hay, que se generan de forma exponencial día a día, la evolución de las técnicas y potencia de cómputo y el desarrollo de técnicas como el Deep Learning permiten que este área sea uno de los más virtualmente potenciables ahora mismo en el campo de la inteligencia artificial. Algunas de las tareas de NLP son diversas, son, por ejemplo, las que vemos aquí, desde clasificación de documentos, procesado de textos, normalización, análisis de redes sociales, análisis de tendencias, traducción automática entre distintos idiomas, transcribir de voz a texto, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas, y bueno, y por supuesto, la generación automática del lenguaje, que es de lo que trata este webinar. Todas estas técnicas engloban se engloban en un montón de campos y se pueden ser abordables de diferentes maneras, ¿vale? Una de estas técnicas, el modelado del lenguaje, que es de lo que trata el webinar, vamos a intentar introducirlo con un breve ejemplo, ¿vale? Imaginemos que tenemos una persona, un usuario, que dice la frase, el coche es de color rojo, ¿vale? Imaginemos que tenemos un módulo, un ASR, que básicamente es un módulo que lo que va a intentar hacer es transcribir esa voz, esa frase que ha dicho ese usuario, a texto, ¿vale? Entonces, ese módulo está entrenado de una determinada manera, funciona de una determinada manera, no nos interesa, pero parece que en lugar de ser capaz 100% de predecir cuál es la frase que ha dicho el usuario, tiene dudas, confunde la palabra coche con la palabra noche. Tiene como dos candidatos. Para nosotros, como seres humanos, esto no sería un problema, porque mediante el contexto podemos inferir que la frase el coche es de color rojo tiene sentido semántico, tiene sentido gramatical, es correcta, y sabemos que el noche es de color rojo es una frase que es incorrecta. No tiene sentido desde el punto de vista del contexto, pero gramaticalmente es incorrecta también. Sería la noche en todo caso y la noche no es de color rojo, ¿vale? Bueno, pues el modelado del lenguaje
el objetivo último que tiene el modelo de lenguaje es asociar una probabilidad a una determinada secuencia de palabras o a una determinada secuencia de caracteres. En este caso, por ejemplo, podríamos pensar que la ASR, si ha funcionado bien en este caso, devolvería una frecuencia mayor a la... Uy, esto está mal, tendría que ser un 10. Devolvería una probabilidad mayor a la frase, a la sentencia, el coche es de color rojo. Es decir, el modelado de lenguaje, básicamente, en esencia, es cómo asignar a una determinada secuencia de tokens, los tokens serían o los caracteres, o las palabras, o los enegramas, ¿de acuerdo? Una determinada probabilidad, ¿vale? Intentaríamos inferir esa función de distribución de la probabilidad, ¿de acuerdo? De forma que aquellas frases que sean más probables, aquí hay un pequeño typo. La frase más probable sería, por supuesto, el coche es de color rojo, ¿vale? Intentar, mediante asignaciones de probabilidades, intentar elegir o representar con mayor intensidad aquellas frases o aquellas secuencias de palabras o de caracteres más probables, asumiendo que esas secuencias serían las más válidas o plausibles en determinadas situaciones. En este contexto, en esta situación, esa frase sería el coche es de color rojo, ¿de acuerdo? El language modeling o el modelado de lenguaje se puede aplicar para asistentes para transcriptores de speech to text y para otros muchos campos, como por ejemplo la generación automática de textos, ¿de acuerdo? Ese sería un poco el ejemplo de cómo sería. Entonces, si quisiéramos entrenar un modelado de lenguaje, si tuviésemos que resumir mucho los pasos, las etapas, serían estas 4, ¿vale? Básicamente, todo problema de procesado de lenguaje natural necesita un conjunto de frases o un conjunto de palabras que se conoce comúnmente como corpus, ¿de acuerdo? Es el conjunto de frases, de logs, de libros, de poemas, lo que sea. Básicamente serán los datos que nosotros utilizaremos para entrenar el modelo, sea el propósito que sea. Tenemos que tener en cuenta, si queremos entrenar, por ejemplo, un modelo para análisis de sentimiento, pues intentar escoger un corpus que contenga frases con carga, con intensidad y con polaridad, ¿no? El idioma también es importante, no es lo mismo entrenar un modelo en inglés si utilizamos un corpus en español, ¿vale? El segundo paso sería, muy bien, tenemos ese corpus, tenemos esos textos, ¿de qué manera podemos preprocesar y procesar ese texto con el objetivo de encontrar, bueno, pues un estándar, una normalización que se adecue a nuestro objetivo? E intentar, por ejemplo, detectar posibles errores gramaticales, incluso no solo detectarlos, sino corregirlos. Intentar, a lo mejor, eliminar aquellas palabras que de algún modo no aportan información al modelo o son redundantes, ¿no? Intentar simplificar las palabras eliminando el plural. Por ejemplo, hay muchas técnicas, ¿de acuerdo? Ahora veremos con un poquito de detalle algunas posibilidades. Una vez tenemos ese corpus, esos textos, los normalizados, procesados, el objetivo es splitearlos, separar las frases en tokens, en pedacitos de información mínima. Esos tokens pueden ser, por ejemplo, o bien palabras o bien caracteres. Ahora veremos la diferencia. Y luego ya el siguiente paso sería entrenar un modelo y validar el modelo, ver que si lo hemos hecho bien, si lo hemos hecho mal, qué se puede mejorar, etcétera, ¿vale? ¿Qué diferencias hay si nosotros queremos entrenar un modelo de lenguaje? Recordemos que es asignar una determinada probabilidad dada una determinada secuencia de palabras o una determinada secuencia de caracteres. Cuando entrenamos un modelo, si lo que queremos es calcular la probabilidad de, dada una sentencia, una frase, predecir la siguiente palabra, al entrenar el modelo, recordemos que utilizamos un corpus. En ese corpus tendríamos que almacenar todas las posibles palabras. Esas posibles palabras podemos hablar de miles o de decenas de miles de palabras. Es decir, tendríamos un vocabulario muy amplio al calcular. En cambio, si lo que analizamos es el siguiente carácter a aparecer en una determinada secuencia de caracteres, los posibles caracteres, lo más probable es que sean de la A a la Z, minúsculas, mayúsculas, depende de si lo hemos normalizado o no, números, del 0 al 9, y algún símbolo, pues exclamación, interrogación, comas, signos de puntuación, etcétera, ¿de acuerdo? El vocabulario es mucho menor, ¿vale? Entonces, un reto que nos encontramos al entrenar este tipo de modelos es que una vez entrenamos un modelo, si queremos predecir una determinada probabilidad en un futuro, pero nos viene dada una palabra que está fuera del vocabulario, una palabra que no hemos contemplado en el vocabulario, solemos tener problemas.
En cambio, eso no ocurre a nivel de carácter. Los caracteres ya los hemos contemplado al inicio. Recordemos que es mucho más fácil almacenar un vocabulario de 40, 50 posibles caracteres que un vocabulario de a lo mejor 5.000 o 10.000 palabras posibles en el vocabulario. Otro de los problemas es el coste computacional. Al modelo, a la red neuronal, por ejemplo, no es lo mismo introducirle una secuencia de 10 palabras que de a lo mejor 100 caracteres. Por cada palabra lo normal es que haya al menos 2 o 3 caracteres, ¿no? Otros problemas, por ejemplo, es consecuencias muy largas de caracteres. Secuencias muy largas, si nosotros queremos calcular determinadas probabilidades para esas secuencias, en secuencias muy largas es complejo, es difícil encontrar relaciones entre las entidades dentro de esas secuencias. Cuanto más larga sea la secuencia, más difícil es de encontrar esas relaciones. Esa complejidad disminuye si utilizamos modelos, por ejemplo, basados en palabras. Y con los signos de puntuación lo mismo. No es lo mismo utilizar un modelo entrenado a nivel de carácter, donde el signo de puntuación es un carácter, que un modelo entrenado a nivel de palabra, en el cual los signos de puntuación deberían ir unidos a las palabras. Esa combinatoria hace que el modelo sea mucho más complejo. Al final, en esencia, siempre va a haber pros y cons. Es un compromiso entre ver qué queremos optimizar. En general, los modelos a nivel de carácter suelen ser más utilizados. Pero bueno, retos en el modelado del lenguaje y prácticamente en casi cualquier tarea de procesado del lenguaje natural, casi siempre es la escasez de datos, ya sea por la cantidad de los datos y la calidad, que esos datos representen realmente un determinado dominio, un determinado contexto, errores gramaticales y ortográficos que podamos tener. Si preprocesamos demasiado, podemos incurrir en un riesgo de perder información. Si preprocesamos poco, podemos quizá tener una muestra muy ruidosa. En el entrenamiento, al final, nosotros entrenamos un modelo. Bueno, es posible que haya algunas muestras, algunas frases no aparezcan en el entrenamiento, no se observen. Esto puede producir que el número de palabras fuera del vocabulario sea mayor, por ejemplo. Si tenemos muchas palabras, es muy bueno porque tenemos mucha representatividad del dominio que queremos observar y entrenar, pero también es mucho más complejo. Las probabilidades al final serán menores en general, porque recordemos que esto es al final la probabilidad condicionada a lo que ha ocurrido antes. ¿Cuál es la probabilidad de que la siguiente palabra sea tal? En función de que las anteriores han sido estas otras, ¿de acuerdo? Y al final he puesto aquí una frase que es aplicable a nosotros como seres humanos, que demuestra de algún modo lo difícil, lo complejo que es el lenguaje, que es entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que quieres entender y lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entenderse. Si ya entre personas es complicado el intentar modelar el lenguaje para que una máquina sea capaz de intentar inferir qué queremos decir o qué estamos diciendo, pues imaginad que será como poco más difícil que para un humano, ¿no? Nada, Deep Learning. Técnicas de Deep Learning muy básico, ¿vale? Para ver cómo podemos utilizarlo. Muy brevemente. Al final vamos a ver un par de modelos basados en redes neuronales. Para aquellos que no conozcáis muy a fondo qué es una red neuronal, pensad que es un modelo computacional inspirado en las conexiones que tenemos entre neuronas en nuestros cerebros, entre las sinapsis. Es decir, básicamente tenemos neuronas conectadas con otras neuronas en estructuras de capas. La capa de la izquierda, en el dibujito, sería la capa en la cual introducimos los datos, tienen que ser datos numéricos, ahora veremos cómo transformamos palabras en números. La capa de la más a la derecha del todo sería la capa de salida, la capa en la cual estamos haciendo una predicción, una clasificación, dependiendo del problema. En nuestro caso estaríamos devolviendo la probabilidad la palabra más probable en función de una secuencia de palabras, ¿vale? O secuencia de caracteres. Y las capas que hay entre medias pueden ser de distinto número tanto de neuronas como distinto número de capas, como también distintas relaciones, interconexiones entre capas y neuronas. En función de cómo sean esas relaciones, será un tipo de red o de otro tipo de red, ¿vale? Por ejemplo, cuando queremos entrenar una red, en el dibujito este de aquí abajo, a la izquierda, vemos cómo esta primera neurona afecta sobre la siguiente capa, solo en esa neurona si nos fijamos. Vale, parece que solo afecta a todas las capas porque todas las neuronas están interconectadas con todas las neuronas de la siguiente capa, pero viendo cómo afecta esa neurona en la siguiente, vemos que ese impacto al final se reproduce, impacta en el resto de neuronas del resto de capas. Con esto simplemente ejemplificar que al entrenar una red neuronal lo que estamos haciendo es encontrar aquellos parámetros que tienen cada neurona para
minimizar una determinada función de coste. La función de coste básicamente es, yo le enseño a la red neuronal un montón de ejemplos y le enseño también el valor que debería ser el obtenido. Por ejemplo, al entrenar un modelado de lenguaje, lo que estamos haciendo es, mira, para esta determinada secuencia de palabras, la palabra que deberías predecir es esta, y se la enseñamos, ¿vale? O el carácter que deberías predecir es este. Bueno, pues el objetivo de la función de coste es minimizar la diferencia entre lo que predice la red neuronal o el modelo y la respuesta y el valor real del target, del objetivo, ¿vale? Esto se hace, hay diferentes formas de hacerlo, una de ellas es el algoritmo del gradiente descendiente, ¿vale? Que está un poco representado aquí en esta figura de la derecha. En concreto, os hablaba antes de que en función de cómo se interconecten las neuronas dentro de las capas ocultas de la red neuronal, ¿vale? Deep Learning simplemente son redes neuronales de más de una capa oculta, simplemente, dependiendo de cómo sea la arquitectura, sea de un tipo u otro. En secuencias de datos, es decir, cuando la componente temporal tiene mucho peso o tiene peso, por ejemplo, tenemos evoluciones de datos de sensores, la temperatura, por ejemplo, en una habitación, por ejemplo, o la velocidad registrada en un coche a lo largo de un trayecto, o la evolución de valores bursátiles, el valor de, por ejemplo, un determinado activo financiero en bolsa, el análisis o el estudio del genoma y, por supuesto, el campo que nos atañe, que son textos, secuencias de palabras, secuencias de caracteres. La arquitectura principalmente utilizada de redes neuronales, las redes neuronales recurrentes. Estas redes neuronales tienen la particularidad de que tienen, vamos a llamar, bucles dentro de las capas ocultas. Es decir, cada neurona tiene una entrada, una función de activación dentro, unos pesos, un cálculo que lo que devuelve es una salida, ¿vale? La entrada de la neurona son las salidas de otras neuronas y la salida de esa neurona será la entrada de las neuronas de la siguiente capa. Bien, pues aquí la salida de esta neurona realimenta la entrada se realimenta a sí misma, ¿de acuerdo? De esta forma podemos introducir un componente como si fuese de memoria en la red neuronal, ¿vale? Podemos entender que un evento determinado viene condicionado por eventos anteriores. Una palabra viene determinada por palabras anteriores, el valor de un activo en bolsa viene determinado por el valor que tuvo el día anterior, etcétera, 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 ¿de acuerdo? De alguna forma, los bucles en estas redes permiten que la información persista dentro de unos márgenes y unos límites a través de la red, ¿de acuerdo? Un modelo concreto de red neuronal recurrente muy utilizado, una arquitectura muy, muy utilizada, son las LSTM, ¿de acuerdo? Los modelos que hemos entrenado para ilustrar los dos ejemplos que vamos a ver en el webinar han sido entrenados con LSTM. Básicamente, muy brevemente lo comento, hay un problema, a la hora de entrenar redes neuronales, hay un problema que es el problema del gradient vanishing. Simplemente es que conforme tenemos más y más capas en una red neuronal, puede llegar a un momento en el cual, al intentar minimizar la función de coste, el problema de optimización, que básicamente es intentar encontrar el mínimo de esa función de coste, ¿vale? Es un problema de optimización matemática, podemos ver que el gradiente que estamos calculando o que calcula el algoritmo de gradient descent se va haciendo cada vez más y más pequeño. Hay diferentes causas de esto. Una de ellas pueden ser las funciones de activación de las neuronas. Como el webinar no va de eso, no vamos a entrar en detalle sobre esto, pero sí pensado entender que es un problema que ocurre en casi todas, si no todas las arquitecturas de redes neuronales, ¿de acuerdo? Al hacerse este gradiente cada vez más y más pequeño, lo que le ocurre a la red es que aprende cada vez más y más despacio, llegando a un punto en el cual es incapaz de aprender o aprende tan lento que es inútil el entrenamiento. Un poco las LSTM sirven bastante bien para evitar este efecto, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Pese a que se inventaron, mejor dicho, en cerca de los 2000, hoy en día son arquitecturas muy utilizadas. Hay otras arquitecturas, por ejemplo, las GRU, que son muy similares. El performance de estas redes, de esta arquitectura, ahora mismo es básicamente el estado del arte. Por supuesto, han evolucionado y hay arquitecturas más complejas, pero siempre basadas en este esquema, ¿vale? Entonces, de cara a ilustrar un poquito mejor qué es el modelado de lenguaje y, sobre todo, cómo podríamos entrenar un modelo que generase textos de manera automática, hemos preparado un par de pruebas de concepto. La primera es un teclado predictivo como el que tenemos en el móvil, ¿de acuerdo? Nosotros escribimos en el móvil o en algún dispositivo una serie de caracteres, una serie de palabras y en el ejemplo, por ejemplo, ilustrado en la imagen de la derecha,
vemos como si escribimos estoy en, el teclado nos sugiere 3 palabras. Estoy en el, estoy en la y estoy en casa. A priori podríamos pensar que son 3 palabras válidas, tanto semánticamente como gramaticalmente, ¿no? Dependerá de lo que estemos escribiendo en ese momento, podrían tener sentido o no. Entonces, el objetivo aquí es ver cómo funciona este modelo, cómo se ha entrenado este modelo, ¿vale? Entonces, de cara a ver este ejemplito, vamos a dividir la prueba en 3 etapas, ¿vale? Tanto el teclado predictivo como la escritura automática de poemas se dividen las dos en las mismas 3 etapas. Hemos elegido un corpus, recordemos que el corpus es una colección, un dataset de frases, de textos, ¿vale? Uno para cada caso. Una segunda etapa que sería la de preprocesado, cómo de alguna manera preprocesar ese texto, cómo normalizarlo, cómo estandarizarlo. Y una tercera etapa que sería la de eligiendo un modelo, entrenándolo con esos datos, con el dato que hemos procesado y, bueno, validar el resultado y ver los resultados, básicamente. Entonces, en la primera etapa, elección del corpus, he elegido un dataset muy típico, muy utilizado en tareas, en procesado de lenguaje natural, sobre todo para prototipar, para hacer pruebas de concepto, que sería más allá del bien y del mal de Nietzsche, muy típico. Está disponible en el proyecto Gutenberg, que básicamente es un proyecto que, si no recuerdo mal, se inició en torno a 1970 y básicamente va almacenando libros en distintos idiomas, principalmente en inglés, de diferentes autores que o bien la propiedad intelectual pues ha finalizado o bien se ha cedido, de forma que hay corpus o libros de todo tipo, de todo género, de diversos autores en muchos idiomas. Al final, en procesado del lenguaje natural, como hemos visto, uno de los retos es la escasez de datos. El almacenamiento de textos es complejo, pero la recolección o la colección de textos es aún más compleja. Bien, disponer de estos libros, de estos corpus gratis y disponibles en Internet es fantástico, ¿vale? En torno a 60.000 libros están disponibles para diferentes idiomas en esta base de datos, ¿de acuerdo? Además, están en diferentes formatos. Nosotros hemos utilizado este libro en formato plano, en formato TXT. Si nosotros analizamos este corpus, vamos a ver qué dimensionalidad tiene, cuál es la cardinalidad del dataset. La cardinalidad nos dice que tenemos en torno a 600.000 caracteres. Vamos a entrenar modelos a nivel de carácter, es decir, cuál es el carácter más probable dada una secuencia de caracteres. Esos 600.000 caracteres, si nosotros vemos cuántos caracteres únicos tenemos, cuántos caracteres distintos tenemos, son unos 60, tenemos 57, ¿de acuerdo? Eso nos limita nuestro vocabulario a 57 caracteres distintos. Entonces, en la etapa de preprocesado, en general, en procesado del lenguaje, son distintas etapas, pero básicamente podemos distinguirlas en el esquema que tenemos aquí en la figura. Básicamente tenemos un determinado texto en bruto, datos en crudo. La idea sería, de alguna forma, limpiar esos datos, errores, dobles espacios, etcétera. El proceso habitual sería tokenizar, es decir, separar esas frases en unidades de información mínima, caracteres, palabras, bigrams, lo que sea, e intentar extraer más y más información. Por ejemplo, etiquetar cada palabra como si fuera un adjetivo, un nombre, un determinante, un adverbio, saber si esa palabra, por ejemplo, es una entidad, por ejemplo, una ciudad, esa ciudad además es una capital, o esta palabra es un nombre de persona, etcétera. Hay distintas etapas, por ejemplo, la lemmatization, que básicamente sería intentar reducir la dimensionalidad de nuestro dataset. Por ejemplo, si tenemos el verbo estudiar, estudiaron, estudié, por ejemplo, son diferentes tiempos verbales para el mismo verbo, intentar reducir esas palabras a su raíz léxica, que podría ser, por ejemplo, estudiar, ¿vale? Eso nos permite que distintas palabras hagan referencia a un mismo token, siendo ese token la raíz léxica de esas distintas palabras, ¿vale? Hay diferentes etapas, como os comento, cuyo objetivo principal es, partiendo de un texto en crudo, un texto en bruto, limpiarlo, procesado y extraer variables, que es la etapa de feature selection, para luego entrenar un modelo. Nosotros no hemos ido tan lejos porque el objetivo no es contar un preprocesado a fondo, sino preprocesar lo suficiente para que los datos sean legibles o interpretables por el modelo, en nuestro caso, una red neuronal. Entonces, ¿qué hemos hecho? Tanto para el problema del teclado predictivo como para el problema de la escritura automática de poemas. Perdón.
Básicamente hemos eliminado aquellos dobles espacios, hemos convertido todas las palabras a minúsculas, de forma que la A minúscula y la A mayúscula se corresponden con el mismo carácter, ¿de acuerdo? Y hemos extraído frases no buscando las comas o los puntos, no, hemos elegido frases como secuencias de caracteres de longitud fija. Hemos extraído chunks, que se llama. Esa secuencia de caracteres, dependiendo de cada caso, 40 caracteres en el caso del teclado predictivo, unos poquitos más en el caso de la escritura automática, ¿de acuerdo? Es decir, seleccionamos a lo largo de todo el documento en crudo, cada 40 caracteres se corresponden en una secuencia de caracteres para nosotros. Y además, si mi primera frase son mis primeros 40 caracteres, la segunda frase que yo extraiga estará 3 caracteres más allá, más a la derecha, bueno, más a la derecha, después de esa frase. Es decir, voy de alguna forma recorriendo como una ventana y voy extrayendo sentencias de 40 caracteres cada 3 caracteres. De esta forma, si yo extraigo una sentencia de 40 caracteres, el carácter 41 será mi target. Es decir, tengo una secuencia de 40 palabras, el carácter 41 es el carácter real, es el target. El modelo lo que tiene que hacer al final es calcular que dada una determinada secuencia de 40 caracteres, cuál es el carácter que maximiza la probabilidad condicionada a esos 40 caracteres en la posición 41, ¿vale? Esa sería la etapa de target. Y lo que hemos hecho como última etapa, antes de introducir los datos, las palabras o los caracteres dentro de la red neuronal, en la entrada de la red neuronal, ha sido vectorizar esas palabras, esos caracteres. Al final, esto simplemente es, en lugar de yo introducirle una A, una P, una M, una R, es introducirle un vector que es un numerito, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Porque las redes neuronales, bueno, los modelos, en general, Machine Learning, estadística, Deep Learning, solo interpretan números, no son capaces de interpretar palabras. Las palabras tienen significado semántico, pero por debajo, a nivel máquina, no deja de ser una codificación hexadecimal. Son números también, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo lo hemos hecho, ¿de acuerdo? La última etapa, la de entrenamiento y validación, lo vamos a ver a la vez que vemos el código, pero básicamente para que entendáis un poquito qué modelo hemos utilizado, hemos escogido una arquitectura típica y muy básica y muy simple, basada solamente en una capa recurrente, una capa LSTM que veíamos antes, con 128 neuronas a la entrada. Estas 128 neuronas a la entrada lo que nos permiten es introducir los 40 caracteres del tamaño de la sentencia que estamos introduciendo y los 57, en el caso del teclado predictivo, posibles caracteres que podemos tener. Recordemos que nuestro vocabulario está compuesto de 57 caracteres. Justo después de la capa LSTM, que es la capa de entrada, tenemos una capa densa, que básicamente es una fully connected, que es todas las neuronas de esta capa con todas las neuronas de la siguiente, y como función de activación, una softmax, que básicamente es una función de activación que nos permite una clasificación multitarget, ¿vale? Hemos entrenado 20 épocas en Deep Learning, en redes neuronales, cada época es cogiendo todos los datos de entrenamiento, un paso hasta el final y un backpropagation, que básicamente es el modo en el cual se entrena la red neuronal. Es decir, yo meto todos los datos, miro cuánto me he alejado del target, eso es al final el error, ¿vale? Comparado con una determinada función de coste, vuelvo hacia atrás viendo cómo ha afectado cada neurona en el error, es decir, cuánto pesa cada neurona en el error e intento ajustar los parámetros de cada neurona, ¿de acuerdo? Utilizo un determinado optimizador y el 5% total de los datos como set para validar, ¿vale? Me calculo la accuracy por cada época y una determinada función de pérdida pues para optimizar la red. Entonces, adelantándonos un poquito, haciendo un poquito de spoiler a los resultados, aquí vemos que conforme avanzan las épocas, ¿vale? A la izquierda tendríamos la evolución de la accuracy del modelo. La accuracy sería cuántas veces acierta en el carácter a predecir con el total de veces, ¿vale? Como conforme aumenta el número de épocas, ese accuracy aumenta, ¿vale? En cambio, vemos cómo va disminuyendo la función de coste, que es el objetivo al final, también como aumenta, según aumenta el número de épocas, ¿vale? En azul sería cómo evoluciona el accuracy y cómo evoluciona la función de pérdida, el valor de la pérdida, para los datos que estoy utilizando para entrenar y cómo también, y en naranja, cómo evoluciona esas figuras de mérito con el dataset para testear. Lo que podemos ver es que a partir de 5, 7 y medio épocas, con el dataset de test no estamos aumentando el accuracy
tampoco estamos disminuyendo el valor de la función de pérdida, pero sí aumenta, en el caso de la accuracy, con los datos de entrenamiento, y sí disminuye, en el caso de la función de pérdida, con los datos de entrenamiento, lo cual puede ser un indicio de overfitting. Estamos sobreentrenando el modelo, ¿de acuerdo? Entonces, esto en código, muy brevemente, lo podemos ver aquí, ¿vale? He preparado un pequeño notebook con los bloques principales de código, en los cuales podemos ver que simplemente hemos utilizado librerías clásicas como NumPy para poder procesar datos como vectores y Keras sobre TensorFlow para construir la red neuronal, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros cargamos el corpus, cargamos el texto, que es el texto del libro de Nietzsche, que como veis son caracteres, ¿vale? El backslash n es simplemente salto de línea. Bueno, pues tenemos una serie de caracteres, tenemos guiones, tenemos comas, tenemos caracteres, letras, ¿vale? Vocales, consonantes, etcétera, ¿vale? Aquí he representado solo los 1000 primeros caracteres. Entonces, nosotros preprocesamos el texto y lo que creamos son dos diccionarios. Un diccionario en el cual a cada carácter le corresponde un número. Este es el número que nosotros vamos a introducir en la red neuronal. Y el inverso, que es que a cada número le corresponde un carácter, para que a la salida de la red neuronal, que nos devolverá un numerito, poder decir que ese numerito se corresponde con un determinado carácter, ¿vale? Ni más ni menos. Entonces, lo que hacemos es que cada frase va a tener una longitud de 40 caracteres y las siguientes frases están 3 caracteres a la derecha de las frases anteriores. ¿Esto cómo lo podemos ver? Pues, por ejemplo, la primera frase serían estos 40 caracteres, ¿vale? La siguiente frase sería justo 3 caracteres a la derecha, es decir, desde face, como podéis ver aquí, ¿vale? Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, analizamos la frase número 5 que hemos extraído, sería el fin de una palabra y parece que el inicio de otra. Y el target para esta frase sería el siguiente carácter, una S. Es decir, aquí tendríamos como último carácter la I y como siguiente carácter, como carácter a predecir, una S, ¿de acuerdo? Creamos los vectores de ceros que pueden verse de esta forma. Aquí pone false y true, pero en realidad son ceros y unos, ¿vale? Para nosotros el 1 es que si este es mi primer carácter, mi segundo carácter, mi tercer carácter, mi último carácter en mi vocabulario de caracteres, ese carácter se corresponde con la posición que sea ese carácter, ¿vale? Y el siguiente carácter lo mismo. Y aquí un ejemplo de lo fácil o lo sencillo que podría ser crear un modelo. El crear un modelo sencillo, el crear un modelo que sea bueno y funcione bien es lo complicado al final, ¿vale? Recordemos que estamos utilizando una LSTM como primera capa, una capa densa como segunda capa, con una función de activación softmax, ¿vale? Pues nada, creamos el modelo, añadimos una capa LSTM con 128, de dimensión 128, una segunda capa que sería una capa densa con el tamaño del vocabulario, 57 en este caso, definimos la función de activación y nuestra variable modelo es nuestro modelo, es nuestra red neuronal. Lo que hacemos es definir un optimizador que nos ayudará a calcular, a optimizar el problema de la función de coste para entrenar la red. Y nada, lo entrenamos. Entonces, esto sería un entrenamiento de una red con Keras a lo largo de 20 épocas. Bueno, pues en este caso, la primera época ha tardado unos 142 segundos, ¿vale? La siguiente, todas las épocas más o menos tardan lo mismo, ¿vale? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Aquí podemos ver cómo el valor de la función de coste va minimizándose y el valor de la accuracy, de la precisión, va aumentando. Es al final lo que queremos, aumentar el accuracy y reducir la función de coste. Recordemos que la función de coste es la diferencia entre el valor real y el valor predicho, ¿vale? Nada, guardamos el modelo y evaluamos, estas son las gráficas que os he ido enseñando, cómo iba mejorando el accuracy conforme aumentaban las épocas, cómo iba disminuyendo el valor de la función de coste a lo largo de las épocas también, y preparamos un ejemplo, ¿vale? Para preparar un ejemplo me voy aquí al final, para no enredar mucho, simplemente me preparo una lista de frases, en este caso 5 frases que aparecen en el corpus, podrían ser frases que no aparecen en el corpus. Al aparecer en el corpus me estoy asegurando que todos los caracteres, por supuesto, estén contenidos en el vocabulario. No voy a tener problema de caracteres o palabras fuera del vocabulario. Entonces, por ejemplo, para la frase "It is not a lack of love, but a lack of friendship that bla, 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 bla", cojo los primeros 40 caracteres e intento predecir la siguiente palabra. La siguiente palabra en cuanto a la que debería ser más probable, dada esa secuencia de caracteres, ¿de acuerdo? Entonces, le he dicho que me devuelva 5, bueno, le he dicho, he programado para que me devuelva el top 5, como sería un predictor del móvil. Bueno, el predictor del móvil a lo mejor te devuelve 3 o 4, y me está devolviendo palabras como the, strange, present, man y all, ¿vale? En este caso, la palabra correcta sería friendship, no nos está devolviendo friendship,
pero podemos ver que las palabras que nos está devolviendo, aparentemente, el significado semántico es correcto. Recordemos que no me está prediciendo la siguiente, en este caso es un modelo a nivel carácter, no me está devolviendo la siguiente palabra, me está devolviendo el siguiente carácter hasta que el siguiente carácter, y si el siguiente carácter no es un espacio, no es un fin de palabra, me va a seguir devolviendo caracteres hasta que él entienda, hasta que el modelo entienda que me ha devuelto una palabra. Es decir, me está devolviendo palabras que el modelo entiende que podrían ser válidos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en esta frase de aquí, en la segunda, vemos que nuestra frase cortada termina en STR. STR, que en este caso se corresponde con stronger. La red neuronal, sin tener más información que esta entrada, entiende que algunas de las posibilidades o de los caracteres, de la secuencia de caracteres más probables, podría ser ONG, lo cual conformaría la palabra strong, ANGE, que podría ser strange, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos está devolviendo secuencias de caracteres que no solo forman una nueva palabra, sino que forman el fin de una nueva palabra correcto, ¿vale? Bueno, pues así es básicamente cómo funciona el predictor del móvil de nuestro móvil, solo que el predictor del teclado en nuestro móvil. Solo que en lugar de aprender con el corpus de Nietzsche, lo aprende de lo que nosotros escribimos, ¿vale? Entonces, en función de lo que escribamos, pues devolverá unas secuencias más probables u otras menos probables. El segundo ejemplo, escritura automática de poemas, pese a ser un problema quizá o un reto más interesante desde el punto de vista de, wow, una red neuronal es capaz de escribir poesía o una red es capaz de escribir libros, el problema es el mismo, solo que el corpus con el cual estamos entrenando la red no es un libro, no es una narración, no es un ensayo, no es una serie de mensajes de un chat, es un conjunto de poemas. En concreto, he utilizado sonetos de Shakespeare. También está disponible en el proyecto Gutenberg. Es un poquito más corto, en lugar de 600.000 son 100.000 caracteres, pero al final nuestro vocabulario de caracteres es 48 caracteres, ¿vale? Aplicamos el mismo preprocesado, convertimos a minúsculas, eliminamos los espacios, convertimos cada palabra, cada carácter en un número y entrenamos la red neuronal. Entonces, como ese código es el mismo, lo podemos ver aquí en realidad, es decir, el código no tiene una diferencia sustancial. Aquí lo que hemos hecho ha sido entrenar distintos modelos, ¿vale? Este sería un modelo, 2 capas LSTM y una densa, pero solo con una época. Y lo que le estamos metiendo al modelo para predecir, recordemos que antes le metíamos en el teclado predictivo una secuencia de 40 caracteres, aquí le metemos estos tres primeros versos, ¿vale? Hasta aquí, hasta el bad as. La red neuronal me predice solamente la palabra de continuamente. Sí, de es una palabra, pero no tiene ningún sentido. Y desde luego no es poesía. Vale, si cogemos esta misma red neuronal, esta misma arquitectura, pero en lugar de entrenarlo una época, la entrenamos 100 épocas, parece que ya es capaz de generar textos de similar longitud, a palabras que parecen correctas, pero bueno, parece que hay errores, ¿no? Un punto y coma aquí, un guión. Bueno, así a simple vista, pues no es tan ruidoso como estos resultados anteriores, pero sigue sin ser suficiente, ¿vale? Vale, en lugar de meter 2 LSTM y una densa, vamos a probar con 3 LSTM, una densa al final y 100 épocas también, ¿vale? Fijaos la cantidad de parámetros que tiene que entrenar la red neuronal, ¿de acuerdo? En torno a 3 millones de parámetros. Bueno, pues parece que es capaz de interpretar que a veces pone comas al final, puntos y comas, habría que ver si rima, ¿vale? Algunas de estas palabras están extraídas de, bueno, por supuesto estar intentando replicar el estilo de Shakespeare, sin mucho acierto, ¿vale? Pero bueno, lo intenta, parece que el resultado va mejorando con el entrenamiento, ¿no? Y nada, una última red que hemos entrenado, un poquito más compleja, sería una red como las primeras, 2 LSTMs, y con un dropout. Dropout en redes neuronales lo que hace es eliminar de alguna forma, de forma aleatoria, algunas conexiones entre neuronas a lo largo de las capas con el objetivo de intentar agilizar ese entrenamiento y, sobre todo, reducir el overfitting. Overfitting es que un modelo se ajusta demasiado a la observación, ¿de acuerdo? Entonces, no es un resultado tampoco... No creo que nos hiciéramos ricos publicando estos poemas, ¿vale? Pero, bueno, de algún modo es capaz de inferir que la longitud en versos de un poema es bastante similar a un soneto de Shakespeare, o al menos a un soneto que le hemos enseñado. Y no solo eso, sino que inicia un siguiente poema, ¿de acuerdo? Los sonetos en Shakespeare, en el corpus al menos que he utilizado, antes de un soneto, el soneto tiene un número, si no recuerdo mal son 154. Bueno, pues estos son resultados que hemos entrenado nosotros, son resultados que estamos viendo y que han corrido a lo largo de unos días.
unos cuantos minutos para el primer modelo, bastantes horas para este último modelo, ¿vale? Esto es una cosa que se consigue en horas de trabajo, ¿vale? El código lo subiré, pero como os he enseñado es bastante similar al del teclado predictivo. Vamos a ver qué está haciendo la gente, qué hay en el estado del arte en cuanto a generación automática de lenguaje. Generación automática de lenguaje, por ejemplo, con poesía. Existen unas redes, que son las redes GAN, Generative Adversarial Networks, que básicamente lo que hacen es tener dos redes, de alguna forma, compitiendo entre ellas, ¿vale? Bueno, pues aquí básicamente el modelo lo que es capaz es de, analizando la imagen, intentar escribir un poema. Entonces, analizando los resultados, aquí abajo en las fuentes podéis entrar al enlace de la fuente original, podéis ver lo impactante, lo impresionante que son los resultados. No solo está creando poesía con un cierto sentido, una cierta orden, estructura, sino que además está relacionada con la imagen. Y para finalizar, quizá el ejemplo más impactante del estado del arte de la generación de textos, el modelo GPT-2 lo publicó OpenAI hace apenas un par de meses. Básicamente está entrenado sobre un corpus enorme de Internet y, según ellos, se oponen a la liberación del modelo porque creen que es peligroso de cara a generar fake news. Entonces, lo que han hecho ha sido liberar una versión más simple, y simple muy entre comillas porque el performance es espectacular, del modelo. Entonces, este modelo es capaz de, introduciéndole una secuencia de entrada de texto, continuar él, ¿vale? Entonces, en el ejemplo, a la derecha tenemos, por ejemplo, algo escrito por un humano, ¿vale? La parte de arriba de Miley Cyrus hasta Today, y lo que ha completado el modelo en el segundo intento. Parece una descripción extraída de Wikipedia, ¿vale? Otro ejemplo bastante impactante es simplemente introduciendo una frase como "Recycling is good for the world" y un aviso diciéndote que, bueno, que igual no. Un ensayo. Recordemos que atrás teníamos, en el ejemplo anterior, teníamos como una especie de descripción de una página de Wikipedia. Aquí tenemos casi un ensayo entero redactado por el mismo modelo. Este modelo escribe mejor que yo. Y luego, por ejemplo, en el último ejemplo tendríamos una frase extraída muy posiblemente del Señor de los Anillos, ¿no? Hablando sobre el avance de Legolas y Gimli contra los orcos, cómo está generando una novela, un extracto de una novela, una narración, el modelo. Incluso creando conversaciones entre personajes, lo cual es espectacular, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues estos serían un poco los ejemplos en cuanto al estado del arte en generación de textos, poemas y no poemas. Finalizar con las conclusiones. Bueno, pues hemos visto que el NLP, al final, el potencial del NLP en diversos campos es enorme, pero pese a ser enorme el potencial, existen muchos retos. Cierto es que para tareas muy concretas, modelos es posible, incluso asequible en algunos casos, crear modelos complejos para tareas sencillas, pero estamos lejos de poder crear modelos multipropósito que sean capaces de sustituir a un humano. Al final, un poco la visión debe ser el ayudar que no sustituir, ¿no? Deep Learning, la efectividad es inmensa comparado con técnicas clásicas de Machine Learning, sobre todo, o en concreto, trabajando con secuencias de textos. Bueno, desde el punto de vista del modelado de lenguaje, pues la posibilidad de entrenar modelos con sus recursos open source, tanto el lenguaje de programación Python como en un entorno gratuito también en PyCharm o con Jupyter, con corpuses que también están libremente disponibles en Internet, como por ejemplo el proyecto Gutenberg. La utilidad del modelado del lenguaje no se queda solo en el teclado predictivo ni en la generación de poemas, sino, por ejemplo, en chatbots o en asistentes virtuales, como Aura, a la hora de responder, a la hora de crear respuestas, por ejemplo. A la hora de hacer también un resumen, por ejemplo, de una noticia o de una noticia de prensa, por ejemplo, quieres un informe, se podría entrenar un modelo de modelado de lenguaje, para intentar generar un summary automáticamente con la información que extraiga. Son diferentes utilidades del modelado de lenguaje. Y destacar el continuo avance exponencial del estado del arte. Es decir, los resultados de los modelos que hemos visto hace un momento son espectaculares. Y nada, hasta aquí es la charla. A ver, dame un segundito. Nada, si tenéis preguntas, las contesto por aquí. A ver si soy capaz de...
Volver. Vaya. Vale, dejo de compartir pantalla, aquí estoy otra vez. Vale, parece que tengo por aquí alguna preguntita. ¿Cómo se puede, me dice William, que dónde se puede hacer un curso con Python de Deep Learning? Vale, hay bastantes plataformas donde se pueden hacer cursos de Python, de Machine Learning o de Deep Learning. Si tuviera que recomendarte uno, te recomendaría muy posiblemente la especialización de Deep Learning de Andrew Ng, que está en Coursera. La especialización consta de 5 cursos que va desde redes neuronales, el concepto del gradiente descendiente, etcétera, hasta entrar más en concreto en redes recurrentes o redes convolucionales. Si tuviera que recomendarte un curso de Deep Learning, te recomendaría la especialización de Andrew Ng de Deep Learning de Coursera. Sí. Vale. Beatriz me escribe, me comenta que si habría alguna posibilidad de añadir sentimiento o pertenencia en la escritura automática. Es decir, no solo que escriba un poema, sino que además intuya qué elementos dotan al texto de personalización. Wow, esta pregunta es muy buena. Esta pregunta es bastante interesante. Sí que lo habría. Sí que lo habría, solo que no sería solamente un modelo como los que hemos visto hasta ahora. Tendríamos que extraer variables, nuevas features del texto. Por un lado tendríamos una determinada frecuencia, una determinada secuencia de caracteres o de palabras, que sería el modelado del lenguaje. Y la segunda sería extraer del mismo corpus con el que entrenamos el modelado del lenguaje el sentimiento. Y para ello necesitaríamos modelos de análisis de sentimiento, ¿de acuerdo? Suponiendo que fuésemos buenos en ambas partes, tanto en el modelado del lenguaje como en el análisis de sentimiento, si el sentimiento es positivo o negativo, y la intensidad, si es muy positivo, neutro, negativo o muy negativo, por ejemplo, lo podríamos combinar, por ejemplo, intentando, en el último ejemplo que hemos visto del modelo GPT-2, tú le introducías un texto. Bueno, pues incluyéndole, por ejemplo, una etiqueta, diciéndole, oye, esta palabra, en el entrenamiento del modelo, no solo te estoy diciendo que se corresponde con este vector, sino que además hay una etiqueta al lado. Por ejemplo, es un adjetivo, o es un nombre, o es un determinante. Y no solo eso, sino que además tiene una determinada carga semántica. Por ejemplo, en Amazon la carga de sentimiento, carga semántica no, carga de sentimiento va de 1 a 5 estrellas. Bueno, pues una etiquetita más. Al final sería, en lugar de introducir un token que hace referencia a una palabra o a un carácter, introducir un metadato en el modelo. Entonces, se podría hacer, pero sería similar como al problema de la generación de poemas en base a imágenes. Sería generación de poemas o de textos en base no a imagen, sino a un tema y a una polaridad. También hay otra forma, lo que pasa es que es un poquito menos precisa, que sería, si tú entrenas un modelo con textos con una carga de sentimiento muy negativa, las predicciones tendrán carga de sentimiento negativa. Pero no porque estés entrenando el modelo con esa carga de sentimiento, sino porque el modelo entiende esos patrones y los aprende. Vale. Álvaro Romo pregunta que cómo podemos decidir si utilizar un modelo basado en caracteres o en palabras, esta es muy buena pregunta, y si el tamaño del corpus con el que vayamos a entrenar importa a la hora de tomar la decisión. Vale, esta pregunta es muy buena. Voy a empezar por la segunda, la de si el tamaño del corpus importa a la hora de tomar la decisión. El tamaño del corpus importa y mucho, porque entendiendo el tamaño del corpus como el número de la extensión del corpus, si el corpus es muy grande, lo normal es que tengamos muchas palabras. Y si tenemos muchas palabras, lo que vamos a tener es una dimensionalidad del vocabulario muy grande. Al final, contemplar todas las posibilidades de todas las palabras, al final recordad que estamos calculando la probabilidad de un determinado carácter o una determinada palabra condicionada por todas las anteriores. Si es casos posibles entre casos favorables, en el determinante, al ser los casos favorables entre casos posibles, siendo el valor de casos posibles muy alto, hará que el determinante sea menor. Entonces, hará que el modelo pueda ser menos preciso. Técnicas que se suelen utilizar es, por ejemplo, eliminar o filtrar aquellas palabras que son muy, muy comunes o palabras que son muy poco comunes y quedarnos solo con un determinado corpus. 5.000 palabras, de 5.000 a 10.000 palabras, sueles empezar a tener problemas con modelos basados en palabras. Y luego, a la hora de elegir entre un modelo entre caracteres y un modelo basado en palabras, depende.
Si no tienes un corpus demasiado grande, por ejemplo, trabajas con sentencias cortas, 5, 6, 10 palabras, no hay tanta distinción entre caracteres y palabras porque no son secuencias largas. Al no ser secuencias largas vas a poder, tanto mediante modelos de caracteres como modelos de palabras, de alguna forma encontrar los patrones, las relaciones entre todas las entidades, entre todos los tokens a lo largo de la secuencia. Si las frases son muy, muy largas, con modelos de caracteres va a ser difícil encontrar esas relaciones. Problema del modelo basado en palabras, las palabras fuera del vocabulario. En general, si tienes muchas palabras fuera del vocabulario, vas a ser menos preciso a la hora de estimar esas probabilidades. Y al ser menos preciso, pues tu modelo será peor. Al final depende un poco, pero en general se suelen preferir modelos basados a nivel de carácter. Vale. Ana Segovia me pregunta que qué recursos hay en español para procesado del lenguaje y sentimiento. Comenta también que las librerías y los corpus están en inglés la mayoría. Cierto, la mayoría de corpus están en inglés, pero cuando se dice que la mayoría, no es que el segundo idioma esté cerca, no. De lejos están, vamos, la diferencia es enorme. Uno de los recursos sería el proyecto Gutenberg. El proyecto Gutenberg, además de tener muchos corpus en inglés, tiene también corpus en francés, en chino, en alemán, en árabe, en español. Entonces, ese podría ser un recurso, ¿vale? Pero este sería un corpus sin etiquetar. Serían solo textos, ya sean poemas, ya sean libros, en español. Para sentimiento existen otras bases de datos. Por ejemplo, un corpus típico en español es Áncora, que está, si no recuerdo mal, entrenado tanto en español como en catalán. Bastante útil. No solo para procesar lenguaje natural, sino, por ejemplo, para la parte del post-tagging. El post-tagging no lo hemos comentado, pero no hemos comentado la palabra la técnica post-tagging, pero es asociar, etiquetar cada palabra con el tag. Es un adjetivo, es un nombre, es un verbo en este tiempo y eso existe en corpus en español. Para sentimiento es más difícil. Para sentimiento los datasets habituales son, por ejemplo, tweets extraídos de Twitter, por supuesto, etiquetados a mano, que ha habido que la gente que lo ha hecho. Entonces, este tweet es positivo, este tweet es negativo. O, por ejemplo, reviews de Amazon, que tienes tu correspondiente review con el correspondiente rating en número de estrellas. Esos datos los puedes encontrar en inglés y también en español. Vale, pues como son ya es justo la hora, quedan algunas preguntas pendientes, pero que podemos responder para los jueves. El jueves publicaremos en el blog de Luca un post con el contenido de la sesión y respondiendo al resto de preguntas que hayan quedado colgando y que estén pendientes por allí. Así que nada, el webinar ha llegado al fin. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.